buenas, bienvenidos al directo post-practice de MotoGP. Imposible no pensar en el futuro. ¿Cómo está la afición? ¿Cómo está MotoGP? ¿Y cómo están los campeones que intentando concentrarse en la lucha por el título, en su revancha, con un tío acosándoles de esta manera como ha sido Marc Márquez? ¿Qué ha pasado con Marc Márquez en este nuevo setup que ha hecho que, vamos, está derribando mitos? Marc Márquez, vamos a ver unas fotos que vais a alucinar, porque, bueno, voy poco a poco, estoy muy acelerado con todo lo que ha pasado hoy, estoy muy motivado ahora mismo, y vamos a ver fotos de Márquez que yo me estoy quedando alucinado. ¿Cómo ha cambiado este chaval? ¿Cómo ha cambiado el estilo en una temporada, ¿vale? Una temporada, iba a decir en 4 tardes, pero se lo ha currado. Pero bueno, es alucinante porque, bueno, vamos a ir poco a poco, porque lo que ha hecho hoy Marc yo creo que es, bueno, pues un circuito que no era exactamente el suyo, pues demostrar que el 25 ya está allí, y creo que es muy difícil dejar de pensar en eso a partir de ahora, ¿vale? P1 para Antonio, P1 para Antonio, enhorabuena Antonio, P1, P2 para él, ¿qué tal? Ahí está P2, y P3 para Carlos Pérez. Bienvenidos a este directo express, porque me tengo que ir rápidamente, así que vamos a hacerlo rápido para intentar transmitir lo que hemos visto en este practice de MotoGP tan interesante, en el que, bueno, el señor Márquez ha vuelto a bajar el suflé de una manera espectacular. Hasta Borja González se reía. Bueno, o sea, lo de Borja González ha sido espectacular, ¿no? Se lo ha dicho, porque se conocen, ahí es como una familia, ¿no? Pero le decía, oye, tío, ¿lo estás diciendo en serio que mañana vas luchas por la segunda fila? ¿En serio? Eso se lo cree nadie, ¿no? Lo estaba diciendo Borja González a Marc Márquez. Pero bueno, Márquez lo ha matizado. Yo creo que Márquez ha sido bastante correcto con lo que ha dicho. Pero bueno, vamos con la clasificación del día de hoy del practice, en el que Marc Márquez ha liderado el entrenamiento por delante de Jorge Martín, Bastianini, Pecco Bagnaia, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, ok, Pedro Acosta, primera KTM, Alex Márquez, Bezzecchi, Zarco, ahí está, chupando rueda, chupando rueda. Ojo que estoy enfadado con Marini, con Honda y con Zarco y con todos, porque sabéis que me he quejado siempre de Joan Mir. Solo faltaría que cuando Zarco chupa rueda o Marini chupa rueda no lo diga. Pues hoy, aparte de esta vuelta que ha hecho Zarco a rueda de Márquez, que para mí, he hecho la broma en el tuit, déjame quitar esto que estoy muy alto, he hecho la broma en el tuit porque ha hecho la vuelta detrás de Márquez en el primer neumático de Márquez y le ha pasado la clasificación, estaba en cuarto y quinto, ¿sabes? Y digo, ¡buah! Se ha picado a Márquez, una Honda en el primer neumático superando a Márquez y encima a rueda, ¿no? Cosa que condeno aquí, Zarco, eso no se hace, pero lo ha hecho, y luego ha sido cuando Márquez ha hecho el vueltón. Se ha picado, se ha picado Marc Márquez, pero ha sido así, y luego pues ha quedado ahí P10 de Juan Zarco, o sea, cogiendo rueda. No digo porque Marini ha dicho que aquí tiene 3 décimas de beneficio, 3 décimas, el coger rueda, y que mañana la va a hacer. Y yo digo, bueno, aquí ya la gente no se esconde de nada, ¿vale? O sea, que mañana Marini quiere pasar a Q2 chupando rueda, que lo sepáis. O sea, que si no lo veis, por lo menos sabemos que lo va a intentar, ¿ok? Bueno, pues aquí está Zarco en Q2, Binder fuera, Quartararo con esa moto abanico, una moto abanico que yo no sé, yo no soy ingeniero, tío, pero yo cada vez que veo la moto de Quartararo pienso, tío, no es muy pequeña esa moto. Es que no me extraña que esa moto se menee tanto, porque es que es como muy pequeña, ¿sabes? O muy corta, o no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero bueno, ellos sabrán que Zarco quejándose de ese movimiento de atrás, que la moto se levanta a medio metro, como la antigua Honda de Márquez. O sea, estamos así, con Yamaha. Se ha quedado fuera Quartararo, Miller se ha quedado fuera, Raúl se ha quedado fuera, Nakagami se ha quedado fuera, Di Giannantonio se ha quedado fuera, la única Ducati fuera, una GB23, Luca Marini, 31, Alex Rins, Joan Mir, con vibraciones en su moto, reconoce la mejora de Honda, pero le ha salido otro problema añadido, que son las vibraciones, y está sufriendo Joan Mir. Augusto Savadori y Aleix, que se ha pegado un castañazo, y mañana al final creo que va a correr, pero ha estado un poco tocado Aleix Espargaro. Pues bueno, esta es la clasificación, y ayer hicimos un análisis de lo que es Marc Márquez,
donde gana, donde pierde, y bueno, precisamente donde suele perder Marc Márquez, precisamente es donde ahora parece que está mejorando, que es en la parte entrelazada, en la parte donde no hay, bueno, en este caso no hay rectas, ¿de acuerdo? Pero ha sido espectacular. Mira, yo no sé si lo ha hecho a propósito Marc Márquez, si ha hecho eso de usar el neumático blando delantero, pero yo me he hartado de decirlo en la transmisión, en la narración, que ha sido una de las cosas que yo creo que le está ayudando al final a mejorar su manera de pilotar, ¿ok? Porque Márquez era, pues, agonía siempre, freno y gas, freno, gas, freno, gas, y ese Marlboro dejando correr la moto y tal, eso no lo había hecho nunca, porque tampoco lo podía hacer, porque la moto que tiene tampoco era para eso, básicamente. No sé si fue la gallina al huevo, si fue Márquez o la Honda, si Márquez se hizo con la Honda o la Honda le hizo Márquez, porque claro, él llegó y, claro, ahora decimos, no, la Honda de Márquez y tal, ¿no? Sí, pero él llegó y ya tuvo que pilotar así, porque esa moto estaba hecha por Dani así. O sea que yo creo que fue Márquez el que se hizo al estilo de Honda, no Honda al estilo de Márquez, luego al final sí, pero al principio se adaptó a lo de Dani, que era eso, levantar la moto rápido y tal, ¿no? Pero estamos en otro contexto y Márquez está haciendo un cambio espectacular, espectacular. Y precisamente en ese aspecto, en esa parte flow, me ha dejado flipado porque es precisamente donde Marc perdía, flow, en las partes rápidas, en las partes de derechas, ¿no? Y ha sido pues unos sectores en los que Marc por lo menos no pierde, es más, pierde más, donde, bueno, pues, atención, en los del whole shot. Ya es oficial, o sea, Marc Márquez lo ha dicho, ya es oficial, pierdo en las rectas por culpa del whole shot. Punto pelota, no hay más, lo ha dicho ya de manera clarísima, nada más ocultado, pero lo tenemos que compensar en otras cosas. En las curvas ha dicho, no, o sea, tengo que ponerlo yo, lo que no tiene la moto lo tengo que poner yo, dicho de otra manera, pero es cierto, o sea, lo del whole shot es algo que no es debatible, o sea, lo hemos dicho desde el primer día, si el whole shot es mejor, que ya lo dijo en Misano Marc Márquez, lo dijo en Misano, es que no hay más, o sea, no hay más. O sea que es así. Marc Márquez ya claramente diciendo en Dazón que la culpa de ir de culo es ya del whole shot 23, que baja menos que el 24 y ahí perdemos en salida porque hace más wheelie y pueden abrir, no pueden abrir tan a saco como las GP24, ¿de acuerdo? Eso ha sido lo que ha dicho Marc Márquez en estas declaraciones de post-entrenamiento. Bueno, vamos a ir vamos a acabar con Márquez, porque antes de hablar de Pecco y de Jorge, porque Márquez ha hecho algo también que me parece muy honrado y creo que como está siendo siempre él, muy justo, ¿no? Porque tenemos Márquez en primera posición, por delante de Martín y de Pecco Bagnaia, pero el potencial real de los pilotos, según Márquez, no se refleja exactamente en la clasificación. ¿Por qué? Porque él ha ido a muerte esa vuelta, le ha salido un vueltón, una vuelta que cree que igual no puede ni repetir, ha dicho, y dices, claro, es que me he tirado con todo. Mientras los demás, pues un fallo aquí, un fallo allá, el setup, lo que tú quieras. Están jugando el Mundial, es otro contexto diferente para Pecco y para Jorge, y Marc ha dicho, bueno, es que yo he ido a muerte en esta vuelta, que he hecho ese 29-1, y dudo que mañana me saca otra vuelta igual. Fíjate lo honrado que es Márquez, y dice que se conforma con la P1 y con la P2, ¿vale? Eso ha sido un poco lo que ha dicho él, y yo creo que el discurso de Martín, de Bastianini y de Pecco va un poco acorde con eso, ¿no? Porque ninguno de los cuatro está diciendo que hay alguien, gracias, vale, que hay alguien superior. Nadie. O sea, ni Marc lo dice de Martín ni de Pecco, ni Pecco de Martín, ni de Bastianini, ni de nadie. Ojo, ojo, mañana, ojo que se viene carrerón. Mira, os voy a decir una cosa. Este Gran Premio, sobre todo la sprint, se va a caracterizar por la salida. Y Jorge Martín lo sabe. Jorge Martín está diciendo ya lo de la salida. Porque aquí, según todos los pilotos, van a ir en pelotón. Van a ir hasta 5 o 6 pilotos en grupo, porque van a ir estos 4, Márquez, Martín, Bastianini y Bagnaia, y no descartan alguna Aprilia y alguna KTM, que yo esto lo pongo en duda, ¿eh? Yo esto lo pongo en duda, lo de la Aprilia sobre todo, porque hasta Maverick ha dicho que no, que aspira a hacer un P7, Maverick, o sea, claramente, ¿ok? Así que yo creo que 4 sí, las Ducati, y si mejor alguna Ducati más por ahí, que lo veo difícil, ¿vale?
también, pero a 4 seguro. ¿Y qué pasa si estás cuarto en este grupo? Pues que aquí hay temperatura, aquí se tira de freno, y ojo también a esto del freno, se tira de freno, y se va a sufrir con la temperatura, con la presión del neumático delantero. O sea, ojo que aquí hay que salir bien y posicionarse para que te dé el aire, porque te puedes quedar encallado en el grupo, y Márquez lo ha dicho, hay que salir bien, si no tendremos problemas de temperatura, ¿vale? Así que muy honrado Márquez también en eso, y mañana atención a la melee que se puede organizar en la sprint, y veremos el domingo también en la carrera larga, ¿de acuerdo? Bueno, pues Marc Márquez, vamos a ver unas cuantas fotos que parecen de fantasía, ¿sabes? De fantasía, porque reflejan exactamente un poco la evolución de Marc respecto a lo que era antes, ya incluso desde Qatar, porque yo me acuerdo que cuando empezamos la temporada, esta foto es brutal, esta foto es que parece Jorge Martín aquí, ¿sabes? O Peco Bañaya, ¿no? Para atrás, frenando para atrás, cuando su frenada era era motocross. O sea, la frenada de Marc Márquez con la Honda era motocross, era tirándose para adelante, la Honda, la de siempre, ¿eh? No, la 22, ya había fotos así con la 22, pero con la Honda era otro rollo, ¿sabes? Y ahora estirado para atrás en la frenada, me parece una fantasía el cambio que ha hecho este chaval, increíble, increíble, ¿vale? Pues Márquez ha dicho que perdía en los sectores 3 y 4, pero yo estaba mirando los datos y se ha referido en la vuelta lanzada. Márquez ha perdido claramente en los sectores 1 y 2 en la vuelta lanzada respecto a los demás pilotos, y ha sido el más rápido en el 3 y 4. Ok en la vuelta lanzada. ¿Qué pasa? Que me he ido a las vueltas rápidas de ritmo de carrera y no es así. En vueltas rápidas de ritmo de carrera no se aprecian diferencias de tiempo destacables entre los sectores 1, 2, 3 y 4, entre Márquez y Peco y Jorge. A veces, bueno, tienes que irte a la vuelta más rápida de ellos con el neumático usado, por ejemplo, si es el 30-0 con el 15 vueltas, te vas a otro 30-0 de otro piloto con 15 vueltas más o menos y comparas, y ahí no se nota esa diferencia. Obviamente se nota más cuando vas más a full, pero en carrera no se nota esa diferencia tanto de los sectores que ha dicho Marc que pierde por el whole shot respecto a la Q2, que ahí sí que es claro, porque ahí está la estadística además en MotoGP, está los parciales y en el 1 y 2 Marc está atrás, en el 1, sobre todo en el 1, y después en el 3 y en el 4 está primero, que ahí no hay whole shot, bueno, hay un whole shot, en el 4 hay whole shot, porque es el de meta, pero interfiere muy poco, ¿vale? Pero en ritmo de carrera no es tan, bueno, en los papeles no es así, aunque quizá él lo sufra más y lo sienta más en pista, aunque no le cueste más demostrarlo en papel, pero que sí que en pista debe sufrirlo más y lo debe compensar de alguna manera, pero su percepción no se refleja en datos, porque los datos son bastante parecidos, ¿de acuerdo? Pero bueno, este es Márquez frenando al más puro estilo, no sé quién hay por aquí. Martín, es que son una gota de agua, tío. Es que son 2 gotas de agua. Es alucinante cuando antes no había nada que se pareciese al estilo de Márquez. Y ahora ves a Martín y ves a Marc y son gotas de agua, tío. Pero es que no solo esta de aquí me gusta más. Este es Bañaya, ese estilo habitual que tanto sigue de Peco, ese estilo trazador, tan de libro, no tan, ¿vale? Es el ejemplo concreto del estilo actual de MotoGP actual, ¿no? ¿Vale? Márquez iba con el culo más afuera y el cuerpo más, iba como torcido, ¿no? Culo fuera y el cuerpo más para arriba, ¿no? Ese era Márquez antes, ¿no? Incluso a principio de temporada con la Ducati, repito, ¿vale? Pues este es más Márquez. Es que es flipante, tío. Otra gota de agua con Peco Bañaya, medio culo en el asiento, el cuerpo recto, la espalda mirando hacia la línea con la cabeza recta. Brutal, el nuevo Márquez. Es que esto, es que nos lo han cambiado al chaval. Nos lo han cambiado. Es un tío totalmente renovado y repito, esto no hubiese sido posible sin una moto capada, en el sentido de que no, tienes que o haces esto o te vas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a principio de temporada hemos vivido muchos grandes premios, bueno, muchos, 2 o 3, perdón, en los que Márquez tocaba la moto y era un drama. O sea, era un drama en Le Mans, me acuerdo, vale, siempre lo repito,
varios circuitos en los que la moto se movía por todos lados, y poco a poco iba otra vez para el sábado domingo a recuperar los datos de los que iban más rápido, ¿no? Y otra vez tenía carencias con ellos porque ponía la moto para ir como los de adelante y no pilotaba todavía como ellos, ¿no? Pero ella no es así. Marc Márquez tiene el setup más o menos cuadrado entre todo un poco, una mezcla, ¿no? Que le permite, pues, sentirse cómodo y ir con este estilo totalmente pequista o rosista o lorencista o el piloto que más os guste, trazador, pero que no era nunca, en ningún caso, Marc Márquez. Brutal, brutal, me parece espectacular. Mira, aquí tenemos a Maverick también, el estilo normal. Oye, este de aquí, tío, este Aleix, que esto es estilo de jubilado total, ¿eh? Esto es de... Yo creo que ni en el Criterium había gente que iba así, ¿eh? Como Aleix Espargaró. Esto es decir, bueno, yo ya me voy, ya, ¿vale? A ver, que se ha hecho daño, quizás esta vuelta estaba ya dolorido. Pero fíjate el cuerpo de Aleix como está aquí, que igual no va rápido y la pilla la foto. Aunque yo si fuese fotógrafo, esta foto no las pondría. Porque tú tienes que pillar al deportista haciendo una cosa, bueno, exclusiva, ¿no? Pues cuando va muy rápido, la foto cuando va rápido, si la moto se le mueve, pero una curva yendo lento, hacer una foto así, pues como que no queda muy bien. Pero bueno, igual iba rápido aquí Aleix Espargaró, ¿vale? Pues me ha encantado esto de Marc y es precisamente pues el resultado, ¿no? El reflejo de los tiempos que está haciendo, de la manera que está pilotando, de ese cambio que muchos no quisieron ver, ese cambio no quisieron esperar a ver, ¿vale? Y yo repito que este cambio había que verlo, vivirlo y, como estamos haciendo ahora, señalándolo, destacarlo, porque no es fácil, no es nada fácil hacer un cambio así a los 31 años, cuando llevas tantos kilómetros en tu mochila, pilotando a las antípodas de todo esto, ¿vale? Bueno, este ha sido Marc Márquez acosando a Pecco y a Jorge, y yo digo una cosa, esto es imposible dejar de pensar en el 25, ¿por qué? Más que por el pilotaje, porque en pilotaje, repito, no está tan desigual como parece, pero da igual, o sea, es que es igual, ¿no? Está bastante igualado todo, incluso Márquez cree que las GP24 tendrán algo más, por ser GP24, ahora ya sí. Ahora ya sí que estamos en un momento en el que sí que se puede medir, ¿no? Porque estás a un nivel ya que dices, no, ahora sí. Pero al principio de temporada el debate de la GP23-24 era un poco prematuro porque Márquez no estaba pilotando todavía como está pilotando ahora. Entonces había muchos más factores que analizar y tú no puedes ver el del GP24 o 23 porque estás girando diferente, sales mal en todas las curvas. O sea, no tocaba todavía hablar de ese Whole Shot 24, pero ahora sí. Ahora sí que en este nivel que está mostrando Marc, ahora ya hace ya unos grandes premios, sí que se puede analizar o medir exactamente cuánto pierdes con otra moto, porque estás yendo al límite ya de la tuya, ¿vale? Entonces eso es más fácil de medir el gap que tiene una moto por la otra, ¿vale? Pero bueno, es muy difícil dejar de pensar el 25, y no lo digo por el tiempo y por la velocidad de Márquez, lo digo por el acoso, tío. El acoso, la palabra acoso me encanta para definir lo que está pasando en MotoGP. Él ha dicho una cosa sobre el listón que creo que... Mira, aquí le voy a llevar la contraria a Marc Márquez. Aquí no estoy de acuerdo, en broma, con Marc, porque el listón lo está subiendo él. O sea, él, con su acoso a Pecco y a Jorge, está haciendo que suba el listón. Y Marc va a seguir cambiando de pértiga si hace falta para seguir saltando ese listón, porque él viene aquí para ganar más títulos. Está clarísimo, no ha hecho todo esto para nada, ¿vale? Pero debe ser muy incómodo ser Pecco y ser Jorge y tener una rutina de trabajo que sabes que pase lo que pase, estás arriba con Pecco y con Jorge, ¿no? Los dos están arriba, ¿no? Pero ahora ha venido un tío que no te deja ni respirar. Marc Márquez, este setup famoso que dice que le ha ido tan bien, lo que le ha dado es una base, según él, para empezar cada FP1 a full. Una base que le permite ser competitivo desde el minuto 1, sentirse cómodo y progresar el fin de semana. Antes lo que hemos dicho, ¿no? Hacía un setup, la moto no le iba bien, la volvía a cambiar toda, vuelve a empezar, ya estabas el sábado, al final tenías la moto como Pecco, como Jorge, me invento,
y estabas, pues bueno, pues más atrás de ellos, ¿no? Y se veía claramente en los ritmos, pero ahora es diferente, ¿no? Entonces, tú sabes a partir de ahora Pecco y Jorge, más Pecco porque Jorge se va, y yo creo que Jorge lo que va a ser, si puede coger el título, pirarse de aquí con el título y decir, ¡guau! De la que me he librado el año que viene, ¿sabes? Porque no va a dejar ni respirar a Pecco Bagnaia, Marc Márquez el año que viene, porque él va a estar siempre a su 100%, a su 100%. Imaginaos, por ejemplo, que el 100% de Márquez, es un ejemplo, que no, que digo que vaya a ser así, ¿no? No sea tan rápido como el de Pecco. Me lo invento, Es que es igual. Porque para que un piloto gane, para que Pecco ahora gane a Jorge mañana, por ejemplo, tiene que estar excelente. O sea, ahora mismo está tan alto el nivel que vas a ver quién permanece más tiempo en su 100%, va a ganar Márquez, porque Márquez tiene menos manías, tiene menos excusas, ¿no? Que si el setup, que si... O sea, se la suda más todo y va a ser un acoso constante. O sea, tú vas a tener un día un neumático que no te funcione y vas a mirar la clasificación, va a estar Marc. Vas a tener un día un circuito que no se te atragante, vas a mirar arriba, está Marc. O sea, no te va a dejar ni respirar el año que viene. Vas a tener que hacerlo todo perfecto porque sabes que el otro va a estar siempre en un nivel alto. Es que este año ya casi ha sido así siempre y siendo un año que es de aprendizaje. O sea que va a ser un acoso brutal. Lo de hoy es un acoso. O sea, los dos están jugando el título y ven a este tío y dicen, bueno, es que ¿esto qué es? Porque estamos volando, estamos yendo muy rápido. Sí, no cuadra la vuelta, el otro no cuadra no sé qué. Los dos tienen argumentos técnicos, también reconocidos por Marc, para no haber hecho la vuelta. Pero Marc la ha hecho. Es que no va a ser un acoso constante el año que viene. Así que yo creo que es imposible a Pecco, sobre todo, porque Jorge se va y es una aventura, lo de Aprilia va a ser una aventura, pero Pecco se va y creo que va a ser imposible dejar de pensar en el 2025 mientras vas viendo esto que está haciendo ya Marc Márquez, que para acabar ya con este tema, repito, ahora me he leído el chat y me habéis despistado, ¿vale? Ahora he leído el chat y iba a decir una cosa de Pecco y de Marc y ahora me ha despistado. Bueno, es igual. Creo que va a ser difícil dejar de pensar en el 2025 porque este tío está pues siempre a full y a full, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto ha sido Marc Márquez y vamos con Jorge Martín y con Pecco Bagnaia porque, bueno, pues están on fire los dos. Yo creo que Pecco está mejor de lo que dice, de lo que hemos visto, porque lo que hemos visto ha sido preocupante en el sentido de que ha entrado muchas veces a boxes, tal, ha tenido un problema con la segunda moto, y le han intentado poner todo en su sitio para que funcione como la primera, o sea que no están preocupados en ese aspecto, son rápidos, pero no tenemos la data exactamente de los ritmos de Pecco con neumático usado porque no ha podido. Eso sí, con neumático fresco ha sido de los más rápidos, ha hecho 31 como Márquez, y el propio Márquez y el propio Pecco, Jorge, meten a Pecco en la pomada. Eso sí, quizá, según Pecco, esté mejor preparado Jorge Martín porque no ha tenido que pasar por eso y Jorge Martín ya tiene los deberes hechos. Sobre todo Jorge Martín ha trabajado mucho con el neumático usado, y yo creo que es un síntoma de que las cosas van bien, es rápido. No contaba con eso de Márquez, incluso le han preguntado si mañana va a hacer el récord, oye, que te ha picado a Márquez, ¿le vas a contestar o no, no? Ese duelo en poles ha dicho que lo intentará, pero oye, que no se va a agobiar, tampoco, Si él sale y tiene feeling para hacer, lo va a hacer, si no, o sea, riesgo cero, va a ser súper cerebral y donde llego. Otra vez ha vuelto a hablar de esa presión, ¿vale? Esa presión que se le pasa cuando sale a pista y todo fluye. Es como una... No sé cómo se debe llamar esto, pero debe tener un nombre porque Jorge, cada vez que llega a un gran premio, es como que le falta convencerse de que va a estar a la altura de lo que él, ¿vale? De lo que él ha hecho antes, ¿no? Esto es un poco en deporte. Yo cuando corría a veces, la presión te la pones tú mismo, ¿sabes? Diciendo, ¿no? Voy a ir a correr una carrera en 32 minutos, un 10.000, ¿no? Y tú ya sales con esa presión, 32, ¿no? A veces, mentalmente, decir, voy a correr a lo que salga, te quitas presión y luego
sales a fondo y te salen los tiempos. El tema mental es muy importante, ¿vale? Y sé que Jorge está trabajando con eso porque aún así, sin pensar en marcarse una meta, como está haciendo ahora, ¿no? Le puede la presión solo por el resultado previo que ha hecho. Si el resultado de la semana pasada era excelente, se ve con presión por no poder repetir ese resultado otra vez. ¿Qué pasa? Que ahora sale a la pista, ve que le salen las cosas y dice, bueno, no había por qué preocuparse. O sea que le falta como un poco de seguridad en sí mismo a la hora de demostrar que puede volver a hacer lo que ya hizo hace una semana, ¿vale? Y eso ha dicho él y me parece, pues bueno, pues otro ejercicio de sinceridad y, bueno, y de no quedarse nada dentro, ¿no? Que yo te digo, yo estoy viendo a Martín y a Peco súper tranquilos, o sea, nosotros estamos aquí alterados con lo de Márquez, pero ellos dos parece que están más tranquilos. A Peco lo ha dicho, es que Peco, yo estoy la misma presión que el primer día del Gran Premio de Qatar. Digo, bueno, chicos, te estás jugando el Mundial. No, pero en pista es lo mismo, una carrera, competir. Esa es alucinante la capacidad mental de Peco en este aspecto, en lo que no se altera para nada, no se altera para nada. Y yo creo que le está faltando un poco eso a Peco, ¿eh? Le está faltando un poco la pillería de Jorge, lo que le ha pasado el año pasado y tal. Y quizás esté un poco aburrido ese aspecto porque a él le gusta que le presionen, ¿de acuerdo? Pero bueno, Peco no está tan mal como parece y mañana pues bueno, pues tiene opciones según él para todo y a ver qué pasa cuando se realice la Q2 y la parrilla y pueden ya preparar la carrera sprint de la tarde, ¿vale? Pero bueno, Jorge y Peco se juegan el Mundial con el nuevo actor que es Marc y imposible, repito, dejar de pensar en 2025. Pues bueno, chicos, esto es un poco el resumen de hoy. Vamos a ver algunos de los tiempos, a ver qué os parece, ¿ok? Porque está bastante igualado, pero no me gusta siempre repasar las cosas para que quede un poco claro lo que puede pasar mañana o que tengamos un poco expectativas de qué puede pasar. Mira, vamos a empezar con lo de los sectores de Marc, ¿vale? Que claramente en la Q2, como os he dicho, para que nos quedemos con esto, ¿no? Pierde bastante en el sector 1 y en el sector, bueno, sector 1 básicamente, ¿ok? Que está P7, 1, 2, 3, 4, 5, P7 Márquez, pierde casi 2 décimas, respecto a Costa, ¿ok? Y en el T2 está segundo, en el T3 y en el T4 pues está primero y primero, ¿vale? Pero bueno, en el sector 2, que ha dicho que es el donde más pierde, pues aquí no se refleja, porque pierde más en el 1. Él ha dicho en el sector 1, es que el sector 1, a ver, un momento, ¿dónde está el sector 1? Vamos a ponerlo así. A ver, perdón, sector 1. Él pierde más en el sector saliendo de la 3, ha dicho. Pierde más saliendo de la 1, ha dicho, ¿no? No sé si ha dicho en el sector... No me acuerdo lo que ha dicho. Pues el sector 1, sí, saliendo de la 1, de la curva 1, debe ser el sector 1, ¿vale? Que acaba a mitad de recta, ¿de acuerdo? El sector 2 casi no pierde, que hay esa curva, esa aceleración, pero ya tienes esa curva de izquierdas y luego ya está el 3 y el sector 4. Vale, pues esto es este son los sectores y vamos con los vuelta a vuelta de los protagonistas. Vamos a ver los 4 protagonistas. Marc, las 4 Ducatis, ¿ok? Para ver más o menos que están todos ahí, ¿sabes? Ahí, ¿eh? Y Marc Márquez, atención, esta tanda con el blando delantero, me ha parecido una maravilla lo que ha hecho, en serio, me ha parecido una táctica brutal, ¿ok? Que esto sirve muy bien para poner la moto a punto. Me ha encantado ver a Márquez en esta sesión con el blando delantero. Y ese medio trasero que le ha dado pues 12 o 13 vueltas. 31 para Márquez en la vuelta 5, neumáticos frescos, nada más salir ya, ¡pam! 31, 3, 31 para Márquez, una vuelta bastante loca que ha hecho aquí Marc Márquez, y después ritmos de 35, 36, 35, 36, con neumático hasta 12 vueltas Marc Márquez. No tenemos data, bueno, tenemos luego ha vuelto a entrar, pero ha cambiado el neumático delantero duro, ¿vale? Ves que aquí ha vuelto a entrar en la Run 3, pero ha metido el duro de la mañana del FP1 con 19 vueltas, lo ha usado por la tarde y ha hecho 31.0 con un neumático trasero con 16 vueltas, 17 vueltas
y con un delantero con bastantes vueltas. O sea, tenemos 31.0. Creo que luego vienen Jorge y Peco con 30 saltos, con estos neumáticos parecidos, pero Márquez está con el duro, o sea, que es con más vueltas. Es como que es muy difícil hacer una comparativa real porque no siempre lleva los mismos neumáticos y si los llevan no son con las mismas vueltas, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos el 31.0 con neumático usado de Márquez con 17 vueltas y con 19 en el delantero, ¿de acuerdo? Sus dos time attacks, 29.7 con Zarco enganchado y 29.1 siguiendo un poco la referencia que ya habéis visto que yo no he insistido en esto porque yo la imagen que he visto hay gente que está diciendo, chupa rueda, ¿no? Yo he visto que iba cerca de Morbidelli, pero yo no sé si le da para tener mucho beneficio directo de la rebufo, sí de referencia, ¿no? Que a veces el delante se tira, pues tú te tiras, ¿no? La referencia ayuda un poco a hacer la mejor vuelta y quizá le ha ayudado a Morbidelli, pero yo no creo que tengamos que justificar la vuelta de Marc con esa vuelta detrás de Morbidelli, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con Jorge Martín, porque Jorge Martín ha usado el duro delantero, medio trasero y 31, 32, 33, 34, 35, 34, brutal. 30 bajos Jorge Martín, brutal, 30 bajos Jorge Martín. 30 medios Marc Márquez, 30 medios Marc Márquez y Jorge Martín 30 bajos, pero claro, ¿qué pasa? Que hay neumático diferente. Jorge Martín lleva el duro y Márquez lleva el blando. No sabemos qué hubiese hecho Márquez con un neumático duro delantero y no sabemos qué hubiese hecho Jorge Martín con un blando delantero. Así que, de momento, mejor ritmo de primeras vueltas para Jorge Martín, pero no en igualdad de neumáticos de Marc Márquez. Al final, 18 vueltas el neumático Jorge Martín y, atención, 38 para Jorge Martín con neumáticos... Perdona, Jorge Martín, perdón. Es que, no, perdona, es que Jorge Martín va con... Perdonar, Jorge Martín... vale, con el medio, vale, perdón, sí. Ha hecho 30 bajos con el medio trasero, luego ha entrado y ha puesto... Es que ha sido todo una locura. Luego ha entrado Jorge y ha montado el duro de la mañana trasero también. O sea, Márquez ha montado el duro de la mañana delantero y Jorge el duro de la mañana trasero. Es como una locura, ¿vale? Entonces, este neumático lleva más vueltas que el de Marc, pero... ¿Vale? O sea... No es comparable tampoco, pero con este neumático con 18 vueltas duro, 39, 31, 2, 31, 5, 38, 39. Bajando con neumático duro del 31 Jorge Martín. O sea que parece ser que ahora mismo, según Márquez, es que lo ha dicho Márquez, según Márquez, Jorge Martín sería teóricamente el que tiene mejor ritmo ahora de todos, ¿de acuerdo? Luego el tema attack de Jorge, 29.2, y luego ha fallado en el segundo tema attack, que no ha hecho vuelta. Solo un neumático para Jorge Martín. El primer neumático de Jorge, 29.2, el primero de Marc, 29.7. El segundo de Martín no lo ha hecho, y el segundo de Marc, 29.1. Por eso Marc dice, me espero, porque estos tíos van a responderme, ¿vale? Es un poco lo que ha dicho Marc, ¿no? Vamos ahora con el P3, que es Bastianini, con ese medio trasero y ese duro delantero, 34, 36, 35, un poquito, nada, una decimita más lenta que Jorge. Y después el segundo run, con 11 y 8 vueltas ya, 31.0, 37, 38, 30 altos para Bastianini con neumáticos ya medio usados, 14, 15 vueltas para Bastianini, un poco como Jorge Martín con ese duro, pero él con menos vueltas y con el medio. O sea que es muy difícil sacar conclusiones, ¿de acuerdo? 29.6 el primer run para Bastianini, 29.3 segundo run para Bastianini. Pecco Bagnaia, medio trasero, y aquí sí que hay problemas porque Pecco no ha podido rodar, solo ha estado haciendo este primer run que ha salido muy bien, 34, 33, 31. Yo creo que es casi el más rápido de inmediato, 34, 33, 31 para Pecco Bagnaia, pero después problemas, y hay esta vuelta aquí que es la vuelta 9 con 11 vueltas en neumático, creo que es la vuelta más rápida. Si cogemos Márquez y Jorge con 11 vueltas, creo que tienen 35 y él ha conseguido hacer un 34, Pecco Bagnaia, ¿vale? O sea que tampoco parece que pueda estar mal Pecco en esto, ¿vale? Así luego tenemos otro run de Pecco y luego ya pues su 29.6 en el primer run y su 29.3
en el segundo run de Time Attack, ¿vale? Ahí tenemos a Viñales. Ok, 36, 35, Viñales con el neumático medio. Pues mira, Pecco estaba en 33, 31 y Viñales 36, 35 con el neumático nuevo. Y un poco por detrás con más vueltecitas, 37, 35 para Maverick Viñales, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto es un poco resumen, 4 pilotos en un pañuelo con alguna KTM y alguna Aprilia que puedan aparecer, esta de Maverick y la de Pedro Acosta, que no hemos visto a Pedro Acosta. Vamos a ver Pedro Acosta, los ritmos, medio, 32, bien, 36, 33 en la vuelta 9, bien, Pedro Acosta, bien. Está también para estar en el grupo con estos tiempos, es así. Y la segundo run, 36, 31, 31 con... Atención, con 14 vueltas Pedro Acosta, Ojito, Ahora estoy flipando. Esto yo no lo había visto, Yo esto lo había visto, Estoy flipando. Duro delantero con 10 vueltas, medio trasero con 10 vueltas, sale 38, 36, 31, tío. 31 con 14 vueltas en el neumático para Pedro Acosta, Ojito, Ojito que también tiene punch este chaval aquí, Sí, ya lo decían, una Aprilia y una KTM. Pues mira, la Aprilia de Maverick y la KTM de Pedrito Acosta, ¿vale? Pues nada, chicos, disfrutar del fin de semana. Se viene un fin de semana intenso. Yo aquí en Girona, son las fiestas de Girona y tengo ferias. Ahora me voy a las ferias con los críos. No sé a qué hora llegaré, me tendré que levantar, o sea que esta noche va a ser dura, pero aquí estaremos porque mañana va a haber carrerón de sprint, va a ser un carrerón importante y veremos cómo se las gastan los que se juegan el Mundial y los que se juegan también el honor de marcarle el año que viene a Márquez, porque yo creo que va a ser, ya te digo, como una especie de pretemporada o de previsión de lo que pueda pasar el año que viene con ese 2025 que tantos queréis que llegue, ¿vale? Así que nada, chicos, 31-4. Es 31-4, Luis. ¿Qué es 31-4? A veces me ponéis un mensaje que vosotros sabéis. ¿Está fallando el micro? ¿Está fallando el micro ahora? La vuelta de Pecco, me refiero, es 31-4. ¡Ah! Vale, no es 34. Vale. Hostia, se me dio la pinza, ¿no? Es 31-4, me has dicho, ¿no? Ah, vale, ok. Sí, vale. Es como estaba así suelta la vuelta, ¿vale? Sí, mira, Alejandro Vicente Macián me rectifica, porque yo he dicho 34 y es 31-4, tío. Vale. Ya me extraña a mí, tío. 31-4, vale, sí. Gracias. Es que tampoco lo había visto, Lo he visto así en directo, porque no he podido prepararme nada, básicamente, ¿vale? Así que es 31-4, o sea que borremos eso, o sea que Pecco solo tiene esos neumáticos frescos al principio, esos 30 bajos al principio y luego no tenemos ningún dato de Pecco en el practice porque ha estado todo el rato entrando y saliendo de boxes. Gracias, Alejandro, por ponerlo. Lo que has puesto es 31-4 y claro, cuando a mí me llega, claro, yo ya estoy en otra cosa, no sé a qué te referías, ¿no? Ahora pones la vuelta de Pecco, me refiero a 31-4, pues me ayudas un montón. Pues gracias por decírmelo, ¿vale? Gracias por decírmelo, ¿vale? Pues bueno, ¿estáis ya con los mundiales de Pecco y de Rossi y de Márquez? ¿Qué pasa? ¿Que alguno tiene miedo de que supere marca Rossi o qué? Veo por ahí, seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, dejamos aquí. No me dejo nada. Déjame que repase un poco el de esto. No me dejo nada. No me dejo res. No me dejo nada. No me dejo nada. No me dejo nada. No me dejo nada de nada, de nada, de nada, de nada y de nada. Vale, chicos, pues... ¿Por qué llevar el blando ayuda a poner a punto la moto? Puedes explicarte porque... te ayuda en el sentido de que si tú tienes un pilotaje agresivo y necesitas el duro delantero para frenar y que te soporte y quieres mejorar en dejar correr la moto y ser más flow, con un neumático blando te ayuda a eso,
¿vale? Si tú pones un neumático más duro, te exige que lo des caña, que lo apretes de freno, y el neumático blando te hace ir diferente, ¿ok? Es un poco la búsqueda del pilotaje menos agresivo de freno delantero, ¿ok? Eso es a lo que me refería. No sé si me explico bien o no, Alejandro, pero cuando Jorge Lorenzo estaba con Ducati 17, sobre todo el 17, siempre ponía blandos, porque intentaba buscar tumbar y girar por chasis, ¿no? Y buscaba la confianza, y buscaba siempre neumáticos blandos para trabajar en eso. Cuando ya trabajaba en eso, pues ya iba endureciendo neumático y buscaba ya pues otras cosas. Pero para buscar la trazada y el giro natural, Jorge usaba muchos blandos, blando en Ducati, y la gente le decía, ¿por qué mete blandos si todo el mundo va con medios o duros, no? Porque él estaba trabajando para mejorar la puesta a punto, para mejorar su moto, ¿no? Y usaba en muchas carreras blando para, pues, si llegaba a la vuelta 10, le daba igual, pero lo que quería era buscar las sensaciones y trabajar en el chasis. Si tú tienes blando, te puedes tirar más, y si el chasis no gira en máxima inclinación, pues te es más fácil hacerlo con blandos que no meterte ahí un neumático duro y tener que tirar de freno. Es más difícil todo, ¿vale? Es un poco la teoría esta, que con blando, pues yo creo que ayudas un poco a cambiar el estilo de pilotaje de Marc Márquez, porque no puede ya frenar como frenaba él y tiene que hacer un giro un poco más diferente, ¿vale? Un poco la teoría, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, veremos qué pasa. Ah, ¿queréis hacer porra? Yo peco, Marc y Jorge, pero no sé en qué posición, ¿vale? O sea, yo creo que es a los dados, ¿no? A los dados. Marc, peco, Jorge, Jorge, peco, Marc, peco, Jorge, Marc, Jorge, Marc, peco, no lo sé. Pero yo creo que va a ser así, ¿de acuerdo? Yo creo que va a ser así, más o menos los tres, y luego Bastianini también, pero es que, claro, es que está yendo muy rápido, tío. Estos tíos están yendo muy rápido. Y el listón está muy alto. Y repito, el listón lo están subiendo, como dice Marc, Peco y Jorge, no digo que no, pero porque él los empuja, ¿sabes? Él los empuja y el listón, bueno, básicamente lo está subiendo Márquez, ¿vale? Está haciendo Márquez que el listón suba cada vez más, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy, y que lo paséis bien, que disfrutéis del finde, que se viene Gran Premio emocionante. Mañana, mira, mañana toca ponerse el polo azul Gresini, vale, pues mañana me lo pondré de Neo, si lo tengo limpio, que no sé si está limpio, ¿vale? Ahora miraré. Así que hasta aquí el directo de hoy, chicos, gracias, son los mejores, y nos vemos en las firas de San Narcís. Chao.